comenzar. ¿Por qué Cristo enseñó a sus discípulos a orar de la siguiente manera en Mateo 6:10? Venga tu reino. Pero él mismo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Mire Lucas capítulo 17. Lucas 17, ahí está, ahí lo tenemos. Hoy no tengo mi ayudante aquí conmigo, así es que me tienen un poquito de paciencia. Lucas 17, 21, mire, dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, fíjate lo que dice, el reino de Dios está entre ustedes. Hoy vamos a seguir hablando del tema más importante, en mi punto de vista, que todos pudiéramos hablar, el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi esposa y yo escuchábamos a un tremendo siervo de Dios y él nos enseñaba y decía, la gente se complica la vida, pero la verdad es que la Biblia se resume en tres importantes verdades. Mira lo que nos dijo. Nosotros lo aprendimos. Dice, un rey, un reino y una familia real. Y este hermano dice, escriba. Es que yo también le digo a usted, escriba. Un rey, un reino y una familia real. Ahí está todo el mensaje de la Biblia. Entonces, en la introducción hablábamos de por qué Cristo en una ocasión les dice, oren, Padre, venga tu reino, pero en otra ocasión dice, el reino ya está aquí. Bueno, es importante entonces aprender que lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que empieza desde los Evangelios, desde Mateo, los 4 Evangelios, el libro de Hechos y luego todas las epístolas, nosotros las conocemos y las consideramos como el Nuevo Testamento, porque son escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay que aprender que entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, hubo una transición en la que los hermanos que recibieron la vida de Cristo, y eso los hacía distinto de la gente religiosa, de la gente de duro corazón, incluso de los enemigos del reino, que tuvieron que vivir en una transición, y esa transición, por supuesto, ellos eran judíos. Entonces, en muchas cosas ellos todavía vivían la vida del nuevo pacto, pero la vida para ellos, la vida judía y los ritos eran tan fuertes que en muchas ocasiones todavía los vivían. En mi punto de vista, y no pretendo que sea el único punto de vista que exista, en mi punto de vista, yo creo que el reino estaba allí porque Cristo estaba allí. Mira Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, y nota la descripción que dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Fíjate eso. Quiero que pongas atención a eso, porque los discípulos, la gente, ellos decían, ya va Cristo a Jerusalén, seguro que ya se va a manifestar el reino de Dios. Y entonces en los versos que siguen, no los voy a leer yo ahora, pero te pongo de tarea que tú los leas, les habla del rey que
que se fue lejos y dejó encargados a sus siervos y les dijo, miren, hagan negocio mientras vengo, vigilen mientras vengo. Todo eso, ¿por qué? Porque el reino estaba cerca, pero no se iba a manifestar inmediatamente. Te doy mi punto de vista. En mi punto de vista, el reino en toda la extensión y en toda la expresión se manifestó después de que Cristo realizó el juicio decretado sobre los enemigos del reino. Ahorita lo vamos a leer. Esto sucedió en el año 70. Muy bien. Vamos a ver el título entonces que le he puesto a este estudio. El título es muy sencillo. ¿Cómo se llama? Simplemente, venga tu reino. Pero necesitamos entender, fíjese esto, entender que esa es la famosa oración del Padre Nuestro, cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Sin embargo, si nosotros creemos que el reino es Cristo y que Cristo ya vino y que Cristo vive en nosotros y que el reino de Dios no es algo físico ni terrenal, entonces nosotros en realidad no oramos hoy, venga tu reino, sino, Señor, que pueda manifestarse tu reino a todo el mundo. Porque es obvio que hay gente que espera el reino como nos lo enseñaron, y voy a decir, cuando estábamos chiquitos espiritualmente. Gracias a Dios por lo que nos enseñaron, pero te aseguro que esa historia de calles de oro y mar de cristal y andar allá entre las nubes en esa ciudad celestial, te aseguro que eso no es así. ¿Por qué te lo puedo asegurar? Porque ahí la Biblia dice bien clara que a Juan le mostró la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Esa ciudad celestial que vemos en Apocalipsis con calles de oro, mar de cristal, muros de piedras preciosas, puertas de perlas, esa es una representación de la esposa de Cristo en la tierra. Entonces todo eso era símbolo de la grandeza y de la belleza que la iglesia de Cristo tiene hoy. Entonces, ¿decimos venga tu reino? No. Nosotros decimos, Señor, que venga y se manifieste tu reino, porque tu reino ya está aquí. Vamos a ir al primer punto. Siempre me gusta enseñar por puntos porque pienso que los que me escuchan tienen una oportunidad mayor de poder aprender con más claridad. Así que el primer punto, Dios anunció su reino en la tierra desde el mero principio. Fíjate qué importante. Dios anunció su reino en la tierra desde el principio. Permíteme un momentito, por favor. Creo que ya estamos ahí. Sí. Ok. Vamos a ir a ver esta escritura. Léela conmigo, por favor. Está en Génesis 1:26. ¿La tienes? Aquí la tienes en la pantalla también. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a examinar
por unos momentos este verso que es tan profundo. Fíjate, en primer lugar, Dios dice, hagamos, plural, porque Dios, siendo uno, también es, siendo singular, también es plural, porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son tres dioses, no hay tres dioses, sino es un solo Dios. Pero esto no es de admirarnos tanto porque nosotros también somos singular y somos plural. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero sin embargo somos una persona. Pero nota la otra cosa importante aquí, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios tomó de lo que Él es. Haz de cuenta que si Dios tomara una botella de agua y entonces la vertiera en un vaso, esa botella de agua, el agua que estaba dentro representando a Dios, si la vierte en un vaso, ese vaso que está ahí con agua es de la misma clase de la que está en la botella. Y eso es exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer al hombre conforme a la semejanza y a la imagen de Él. Pero ahora, lo que a mí me llama la atención, más que eso, es la palabra que te subrayé aquí en este texto. Yo la subrayé a propósito, porque después de crear al hombre de la misma esencia y sustancia de Dios, fíjate la grandeza. Nuestra hermana Mari Navarro, estábamos diciendo que extrañamos las hermanas que hace días no veíamos, y después de que, bueno, aquí está nuestra hermana Mari, que también se nos une. Mari, qué gusto, qué alegría que estés aquí con nosotros. Muy bien, entonces, te decía, la palabra que te subrayé ahí, y señoré, esa palabra es una super palabra. Diga conmigo, super palabra. Ajá, porque la hemos oído muchas veces. Pero para nosotros la palabra señoré no es una palabra tan grande. Parece grande, por lo menos es una palabra dominguera. Pero mira, busqué esa palabra en el original y es la palabra en el hebreo radá, con una H al final, radá. Ahora, lo importante es lo que significa, porque significa dominio, reino, autoridad, gobierno. Fíjate lo que Dios estaba diciendo. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Pero al decir y señoré, Él estaba diciendo, y tenga reino, y tenga dominio, y tenga autoridad, y tenga gobierno. ¿Te das cuenta la grandeza? Dios desde el principio anunciando lo que quería que Él tener en la tierra. Un gobierno representado por este hombre, y cuando hablo del hombre, por supuesto estamos hablando de la mujer también, que tiene el mismo dominio, reino, autoridad y gobierno, para que nadie debe de sentirse menos. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo nadie somos menos. ¿Pueden decir amén? Yo digo amén. Hombre, mujer, todos somos uno en Cristo. Por muchos años las mujeres fueron menospreciadas y muchas veces ni las contaban, pero Cristo sí cuenta hombres y mujeres que pertenecemos a Él. Y eso nos debe dar gozo. Entonces, la primera alusión, esa es la alusión al reino del hombre,
aquí, el hombre gobernando, el hombre reinando en la tierra. Lo que Dios estaba, la palabra ratá, que es señoré, significa y tenga reino aquí en la tierra, para que empecemos ahí. Dice Jaime, Dios le dijo a Adán y Eva que reinaran la tierra. Amén. Eso es así. Gracias, Jaime, por sumar al estudio. La primera alusión al reinado de Cristo la encontramos en Génesis 49:10. A ver si la puse ahí. Génesis 49:10. Mírala conmigo. Esta es la bendición que Jacob estaba dando a sus hijos, y en esta ocasión le tocó a Judá, al hijo de Jacob llamado Judá. Y como eran como ciertas profecías que estaba dando de lo que iba a suceder, para ellos ni tenía tanto significado a veces, porque algunas cosas no entendían. Por ejemplo, con esto, mira, dice, no, como tú sabes que el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, entonces, descendiente de la tribu de Judá, entonces, porque iba a venir el Señor Jesucristo de ahí, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, mira lo que dijo Jacob en ese tiempo como una profecía. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Con esto, lo que estaba diciendo, Judá va a gobernar a sus hermanos. Y tú sabes que en realidad sucedió, pues de Judá también vino el rey David, también vino Salomón y toda la descendencia real. Y entonces, en esa primera parte se cumple eso, cuando dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, ni el gobierno de entre sus pies. Ahora, pero la otra parte, mírala, dice, hasta que venga Silo, con una H al final, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? Cristo. Hasta que venga el Mesías prometido, entonces Judá ya no reinará, porque es lo que estaba diciendo antes, pero entonces el Mesías gobernará, y dice la parte final, y a él se congregarán los pueblos. Obviamente, el reinado que Cristo iba a tener y que tiene ahora. Éxodo 19, creo que lo tengo ahí, lo puse ahí, 19 del 3 al 6. Lo vamos a ir leyendo, porque en esta parte final del primer punto, donde Dios anunció su reinado en la tierra, o su reino en la tierra desde el principio, en estos versos que vamos a leer, Dios estaba buscando a sus sacerdotes y gente santa que pudieran gobernar y reinar con él. Mira lo que dice la Biblia. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Siguiente verso. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé, estaba diciendo, los tomó a ellos sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz, nota que hay algo que cumplir. Si dieren oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, ¿qué cosa? Toda la tierra. El verso 6, que aquí es el más significativo. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás, ¿a quién? ¿A los hijos de Leví? No, a todos los hijos de Israel. El plan original de Dios es que todos sus hijos se convirtieran en esos sacerdotes y gente santa. ¿Qué iban a hacer? Pues reinar con él. Un grupo de sacerdotes y gente santa para reinar con él aquí en la tierra. Vamos al segundo punto. Entonces, Dios decretó que ese reino del que habló desde el mero principio, quiero decirte que hay muchas más alusiones al reino en otros libros. Quizá en viernes próximos vamos a estar hablando de algunos de ellos. Hoy no piensas que puse todos los versos que podíamos encontrar. Hay muchos más. Pero te puse eso como un ejemplo. En este punto 2, Dios decretó que ese reino que estamos hablando y que mostró desde el mero principio, desde cuando la intención era que el hombre, hablando del hombre y la mujer, reinaran en la tierra, Dios decretó que ese reino se cumpliría en Cristo. Punto y seguido. Vamos a ver en Daniel 2:44. No sé, algunas escrituras no lo puse, pero esa creo que sí. Daniel 2:44. Mira lo que dice. Porque aquí el reino es anunciado desde Babilonia, donde se encontraba Daniel prisionero, pero libre, sirviendo a Dios. Y en los días de estos reyes, te voy a describir un poquito. Daniel se le revela el sueño de Nabucodonosor, de la estatua aquella tan grande, donde Nabucodonosor era la cabeza, luego otro reino menor que él era los brazos y el pecho, otro reino menor eran los muslos, y finalmente viene el otro reino que eran las piernas y los pies. Y cada uno de estos partes de la estatua representaba uno de esos reinos. Pero el último reino, el último de esos reinos fue el Imperio Romano. Y lo que se le reveló a Daniel, lo cual lo comunica a Nabucodonosor, dice, y en los días de estos reyes, o sea, cuando estén esos en acción. Obviamente cada rey que venía quitaba al otro, pero cuando vino el Imperio Romano está hablando de en los días de estos reyes. Allí, en el Imperio Romano, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, diciendo que el reino de Cristo es superior. Y dice, pero él permanecerá para siempre. Otra vez, amada familia, lo que no debemos de hacer es comparar el reino de Dios con algo terrenal, político, militar. Tal vez a nosotros en algún tiempo nos enseñaron así, que Cristo iba a reinar, estar en Jerusalén y que toda la gente sometida. No, Cristo dijo, si mi reino fuera de este mundo, vendrían legiones de ángeles para defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Y nosotros tenemos que entender eso para que podamos seguir aprendiendo. Yo, como pastor, maestro, tengo la obligación de enseñarte la palabra y de buscar que tu vida sea
edificada. No nada más que te parezca bonito, no nada más que te goces, decíamos en aquellos tiempos. No, tengo la obligación de buscar que tu vida crezca, que tu vida espiritual crezca. Entonces, allí tú puedes ver la escritura. En los días de estos reyes, cuando el Imperio Romano, que era el último de los reinados de la estatua, ahí en esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, hablando del reino de Cristo, que no será jamás destruido, ni dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. ¿Cuándo se cumplió esto y cuándo el reino de Cristo empezó en toda su fuerza, sin que no hubiera impedimento? No sé si puse Mateo 13, 36 al 43, me parece que sí. Si lo puse, lo sacamos, si no lo buscamos. No lo tenemos. Mateo 13, ¿lo podemos buscar? Ok, ya vino mi ayudante, ya lo vamos a buscar. En sus Biblias, si ustedes están ahí, busquen Mateo 13, 36 al 43. Yo espero que esté aprendiendo en esta hora. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Siguiente verso dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él. Siguiente: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Diga conmigo: había una cizaña. Ajá. Y aquí la cizaña dice que eran los hijos del malo. Dado a entender, los enemigos. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega, o sea, la cortada del trigo, la siega es el fin del siglo. Pero ojo, no te confundas con el fin del siglo pensando que es el fin del mundo. Incluso ellos lo llegaron a llamar el fin del mundo, porque era el fin de lo que conocían ahí. Pero aquí dice claramente: la siega es el fin del siglo, o sea, el fin de la era. Y los segadores son, ¿quiénes? Los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema, ¿dónde? En el fuego, así será. ¿Cuándo? En el fin de este siglo. Nota qué claro les dice a los discípulos, a los que estaban aprendiendo de él. Así será en el fin de este siglo, al final de la era. Siguiente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y ángeles aquí puede ser ángeles del cielo, o criaturas celestiales, pueden ser mensajeros, puede ser el mismo Tito y los soldados, sus enviados. El Hijo del Hombre enviará a los que él va a enviar, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Nota a quienes iba a quitar de su reino: a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Contra quién fue la lucha más grande que Cristo sostuvo cuando estuvo aquí en la tierra? Contra todos los religiosos de su tiempo, sus enemigos, son los que no querían que él reinase. Vamos al siguiente verso. Y dice: los recogerán y los echarán en el horno de fuego.
allí, en ese momento, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa este horno de fuego? Recuerda que en el año 70 vino esta siega, esta destrucción masiva, esta gran tribulación, y dice Cristo que los enemigos serían echados en el horno de fuego. El último verso, 43. Entonces, cuando haya acabado todos sus enemigos, cuando los acabó, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Obviamente, yo pienso que a veces hablamos estas verdades y se nos pueden hacer difíciles de entender. Más que todo, amada familia, porque nos las enseñaron de otra manera. Y mientras no estemos dispuestos a ver qué dice la palabra, entonces no puedo crecer. Pero yo espero que usted que me escucha está creciendo y está entendiendo y está edificándose. En la última parte de este punto número 2, Cristo anunció a los suyos lo que iba a venir. Y para ello vamos a leer varias escrituras que no las puse ahí. Mateo 24, 1 al 4. Vamos a leer varias escrituras y espero que a ti te guste leer la escritura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nota que quiero que te sientes con los discípulos ahí a un ladito donde están sentados, donde se acercan a Jesús, porque ahí estaba el templo físico. Ese ya no era el templo de Salomón, le decían el templo de Herodes, pero era el templo majestuoso que había en Jerusalén. Siguiente verso. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y nota la última línea. Y del fin del siglo. ¿Será el fin del mundo? No, dice ahí, y del fin del siglo. ¿Cuándo es el fin de la era? El verso 4. Respondiendo Jesús les dijo a ellos, les dijo a los apóstoles, miren que nadie los engañe. Y entonces empieza a contarles todos los otros versos que siguen, que no te los voy a dar aquí porque quiero darte algo de tarea. Quiero que tú leas también. Pero sí vamos a leer el verso 20 y 21 del mismo capítulo, porque todos los otros versos simplemente les da la advertencia. Miren, que nadie los engañe. A ellos, diga conmigo, a ellos. Ajá. Entonces, verso 20 y 21 del mismo capítulo dice, oren pues, acuérdense que le está diciendo a ellos, que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuándo fue esa gran tribulación? Sucedió en el año 70 de nuestra era. Hay mucha gente que todavía la cree futura. Bueno, hasta que Dios se le revele y hasta que puedas leer la escritura como está ahí, porque aquí Jesús estaba hablándole a sus discípulos. Yo he escrito un libro sobre estos temas y muy pronto ya tengo la mitad de lo que cuesta hacer el libro, así es que ya me falta menos. Muy pronto lo voy a poner ahí, donde puedo explicar con mucho más detalle esto. Pero lo que tienes que entender es esto.
En Mateo 24 Jesús les está hablando a sus discípulos de cosas que iban a suceder ahí al fin de la era. Entonces, y vamos a leer los versos, ¿cuál? 21 ya lo leímos. 29 ahora. Los versos 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles días? Los días en que no quedaría piedra sobre piedra en el templo, los días de la siega de Jerusalén, los días en que muchísima gente murió por causa de este juicio que Cristo trató de evitarles. ¿Se acuerdan cuando bajaba camino a Jerusalén en la última semana y que dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí tu casa será dejada desierta. ¿Por qué les dije eso? Porque esa gente era dura, de verdad que era dura de cuello, dura de corazón. No quería entender. Por eso les vino esta gran tribulación de aquellos días que sucedió en el año 70. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Siguiente verso 30. Entonces, cuando está sucediendo eso, aparecerá la señal. ¿Qué aparecerá? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ellos en ese momento sabrían que este era el Hijo de Dios que estaba trayendo este juicio. Y dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tú te puedes preguntar, ¿lo vieron físicamente? ¿Vieron la señal? Yo no sé, porque obviamente no estuve allí, pero solamente estamos leyendo lo que Cristo dice que iba a suceder ahí al fin de la era, al fin del siglo, en el año 70 para más claridad. Y el último verso que estamos leyendo allí es el 31 que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ahora a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dando a entender que Cristo tenía cuidado de los suyos aún en medio de esa gran calamidad que venía. Por eso Él les dijo a los suyos, en otros versos que tú te los vas a encontrar ahí en Mateo 24, cuando oigan esto, el que esté en el campo no descienda para su casa, el que esté en la azotea no baje, huya, porque va a venir una tremenda destrucción. Y Él advirtió a los suyos. Vamos a leer de ahí entonces el verso 34 también. De cierto les digo, mira esto. ¿Cuándo está hablando Jesús esto? Allá, cuando estaba con sus discípulos. Y entonces dice, de cierto les digo que no pasará esta generación. Una generación tradicionalmente son de 40 años. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo estaba hablando esto? Vamos a decir que era el año 33 de nuestra era, porque Cristo era la edad que tenía, y esto sucedió en el año 70, fueron un poquito menos de 40 años, porque Él dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo sé que algunos de los que me escuchan han oído por siglos que por décadas que esto es futuro todavía. Permíteme decirte que yo no lo veo para nada futuro si tú estudias Mateo 24 y 25 con quitándote lo que te dijeron, entonces no hay duda, eso es así. Leemos entonces en Mateo 25, donde hay otros versos más, 31 al 34. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de esa venida,
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33, ¿verdad? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, son las ovejas, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. 41 al 46, dice: entonces también dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. Sí, puedes leer los detalles, pero no me quiero detener en todos los detalles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si pregunto yo en este momento, ¿cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos me van a contestar? Tenemos vida eterna. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque estamos en este reino glorioso del Señor Jesucristo, aunque no es un reino militar, aunque no es un reino político y aunque no es un reino terrenal, nosotros vivimos ahí. Llego al último punto. Dios determinó que este reino sería administrado, es el tercer punto, ¿verdad? Dios determinó que sería administrado por una nación especial. Su reino de sacerdotes en la tierra, Éxodo 19, 5, ahora solo leemos el 5 y 6, creo que sí lo puse. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora dice lo que te leí antes, pero ahora solo condensando. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto. En aquel tiempo era el antiguo, pero hoy es el nuevo, no importa. Mientras estemos en el pacto, en el tiempo que nos toca vivir, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Siguiente. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primera de Pedro, creo que, no sé si la tengo. Primera de Pedro 2 y versos 5 y 6. Dice: ustedes también, como piedras vivas. Diga conmigo, piedras vivas. ¿Cómo son piedras vivas? La acomodas y se mueve tantito. No es una piedra muerta, nada más la pones y se queda. Pero piedra viva se acomoda y le dice a la otra piedra: hazte para allá, compadre, dame tantita chanza. Y esas son las piedras vivas que edifican hoy el templo de Dios. Todos nosotros somos piedras vivas. Saludos para Carmen Villatoro. Isaí Jiménez dice: saludos, amén. Saludos, Isaí, qué bueno que estás aquí. Entonces, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Lo que Dios hoy tiene es una casa, pero es una casa espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión, que significaba el monte ese donde David puso la carpa, donde se adoraba a Dios como nunca se le había adorado, el tabernáculo de reunión. Mi amado amigo pastor Euclides Torres, allá desde Tabasco, dice: saludos, mi pastor Santiago, un abrazo, Euclides, para ti y para tu familia. Entonces, dice el verso 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, por cierto. Verso 9 dice: mas ustedes
Está hablando de nosotros, todos los que creemos en Cristo, pero ojo, todos los que pueden creer en Él. Y todos los que creerán, gloria a Dios. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Te acuerdas que te dije que la historia de toda la Biblia es un rey, un reino y una familia real? Y entonces aquí dice, ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leemos por último 2 escrituras en Apocalipsis y terminamos nuestra larga lista de textos. Dice Apocalipsis 1, 6 y 7. Y nos hizo, nota que no dice nos hará, nota que no dice en algún tiempo futuro, sino dice nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Leemos por último Apocalipsis 5 y los versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, nota, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cómo se llama tu pueblo? El mío se llama Allende, está incluido ahí. De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahí nos incluyó. Siguiente. Y nos has hecho para nuestro Dios, otra vez en tiempo pasado, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. ¿Dónde? ¿En la nube? No, dice el verso, sobre la tierra. Porque para eso son sus sacerdotes. ¿Qué hacen sus sacerdotes en la tierra, amada familia? Ministran en amor su gracia y el gran amor que Él tiene para la humanidad. Si Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, nosotros no somos quienes debemos andar condenando gente, sino contándole las buenas nuevas y diciéndole, tú estás ya incluido e incluida. Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hacen los reyes en la tierra? Administran, gobiernan, reinan, decretan el propósito y la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que toda la gente lo conozca a Dios, que vivan bajo su reinado, que se amen, que perdonen, que trabajen, que no anden en adulterios, que vivan en la santidad que Dios nos ha dado, porque ya nos ha dado de su santidad. Ese, amada familia, es el propósito de Dios de tenernos aquí en la tierra. No de que nos vayamos pronto, no, espérate, de que cumplamos aquí en la tierra el propósito por el cual Él nos creó. Si Adán y Eva los creó para que reinaran sobre la tierra, ¿cuánto más a nosotros que estamos ahora en Cristo como nuevas criaturas en el nuevo pacto que Dios ha hecho en Cristo Jesús? Ahora te pregunto, ¿ahora entiendes más o menos en cuanto al reino de Dios? Yo espero tus comentarios en un momento. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, yo oro por cada persona que me escucha, ahorita en vivo y los demás que escucharán cuando quede la grabación. Sé que muchas de las verdades que están aquí van en contra de cosas que hemos oído, pero amado Espíritu Santo, oro que reveles a cada persona para bien, para edificación, para que estemos seguros en tu reino y para que sepamos que estamos aquí con un propósito. Oro por cada persona también que en este momento quizá atraviesa momentos difíciles. Oramos por la gente donde el huracán ahora mismo está atravesando en el estado de Luisiana. Y Padre, oramos por protección en cada persona, que tú mandes ayuda divina, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro también por cada persona que necesita un milagro de parte tuya. Para que hoy esa persona busque el reino, como tú nos has dicho, y lo halle y entre. Y entonces, basado en eso, todas las demás cosas le sean añadidas, incluyendo salud, incluyendo paz, incluyendo, Señor, una vida de armonía allí en la familia, en su familia. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Ahora, yo terminé mi parte, pero siempre en este momento me gusta escuchar, leer sus comentarios y entonces les digo, ¿qué aprendiste? ¿Qué puedes compartir que edifique a tus hermanos? ¿Qué pudieras hacer notar ahí en los comentarios que pudiera edificar a tus hermanos el día de hoy en cuanto a lo que aprendimos? Nosotros decimos hoy, ya no venga tu reino, pero decimos, Señor, que tu reino se haga manifiesto y se haga real a cada persona, porque estamos. No puedo darte hoy todos los versos, pero tú los conoces. En Efesios, en Colosenses, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en Él. Tal vez, y sin lugar a dudas, este reino no es lo que tú habías pensado que era. Este reino quizá no es lo que te habían contado, pero todo lo que tenemos es lo que la Biblia dice que ese reino es. Y nosotros no podemos añadirle, no podemos quitarle, solamente podemos tomar la palabra y correr con ella y llevársela a otras personas.